Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches, les damos como siempre la bienvenida y empezamos con la información. El expresidente Álvaro Uribe causó revuelo cuando esta mañana informó que había un plan para atentar contra su vida. Horas después, el gobierno confirmó la versión de Uribe. Datos extraoficiales dan cuenta de que al parecer en el plan estarían vinculados cubanos y venezolanos. Fue el ministro del Interior quien confirmó la alerta, conocida inclusive por el presidente Santos. Es cierto que existe una información proveniente de una fuente humana. El señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, me pidió que me comunicara con el expresidente Álvaro Uribe y que le pidiera que atendiera al director nacional de inteligencia. Esto coincide con lo difundido por el expresidente Uribe, quien recibió la alerta el 26 de abril. Quiero expresar mis agradecimientos al gobierno, a la agencia de inteligencia, a las Fuerzas Armadas que me han protegido. El expresidente y hoy senador reveló detalles del plan que habría conocido por otras fuentes. El director de esta agencia me entregó información sobre un posible atentado en mi contra, en el cual estarían involucrados criminales locales y extranjeros. Andrés Pastrana telefónicamente me amplió detalles. Sobre esta información que apunta a cubanos y venezolanos se refirió el también expresidente Andrés Pastrana, quien también retuiteó. El presidente Juan Manuel Santos y los organismos de inteligencia deben contarle al país hoy si es verdad o no esta noticia. Inteligencia colombiana identifica al agente cubano del G2 como Efraín Ruz Farfán, quien trabaja junto al coronel Marco Tulio Álvarez del SEBIN para atentar contra Álvaro Uribe Vélez. Es un error del expresidente Pastrana hacer política con la información que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia. Además de Álvaro Uribe, también ha sido reforzado el esquema de seguridad de todos los candidatos presidenciales. Pues empezamos esta emisión de Red Más Noticias con esta información de la que ya vamos a estar hablando, pero Mauricio, primero que todo déjeme decirle buenas noches, buen comienzo Paula de semana para usted, ¿cómo me le va? Bien, muchas gracias, ¿usted cómo está? Ya lo veo muchísimo mejor. Pues esperemos, ¿no? Eso me alegra bastante. Por lo menos suena más clara la voz. Tenemos mucho de qué hablar y tenemos que hablar de este caso del expresidente Uribe que ha sacudido la política, es cierto, y pues fue el propio gobierno en cabeza del ministro del Interior, del director nacional de inteligencia, los encargados de darle la información al expresidente Uribe acerca de la posibilidad de un atentado en su contra, pero no se sabe mucho, o por lo menos no ha trascendido mucho. Se habla de que serían criminales locales y extranjeros los que estarían involucrados, y esto por supuesto ha dado para todo tipo de especulaciones en las que, por cierto, pues también entró el expresidente Pastrana y generó toda una polémica en las redes sociales. Así es, Paula, yo creo que hay que diferenciar las cosas que se saben a ciencia cierta de aquellas que se especulan y hacer una interpretación en todo caso de los hechos. Las cosas que se saben a ciencia cierta son las que ha dicho el expresidente Álvaro Uribe, es decir, y ha confirmado el ministro del Interior Guillermo Rivera. El día 26 de abril, el ministro del Interior Guillermo Rivera recibió la orden del presidente Santos de comunicarse con el expresidente Uribe y decirle, por favor, reúnase con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia que tiene información sobre un posible atentado en su contra. Se dio esa reunión, quedó advertido el expresidente Uribe y quedó reforzado su cuerpo de seguridad. El expresidente Uribe, al hacer la relación de los hechos que acabo de repetir, termina diciendo un par de cosas. Primero, habla de esa reunión, pero segundo, dice que estarían involucrados en el plan para atentar en su contra su vida, tanto a agentes nacionales como extranjeros, es decir, individuos nacionales como individuos del exterior. Primer punto, de eso se sabe, lo ha dicho el expresidente Uribe y está clarísimo. ¿Qué se especula? Hay dos fuentes de especulación, por lo menos dos. La primera de ellas, Paula decía, el expresidente Andrés Pastrana retuiteó una información que venía del director de un noticiero, de un medio de difusión de información venezolano que se llama Noticiero de Verdad, que termina dando nombres específicos de los extranjeros que estarían involucrados. Habla del director de contrainteligencia de SEBIN. SEBIN es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, es decir, del gobierno venezolano. El director de contrainteligencia estaría aliado, hipotéticamente, según esta versión, con un agente secreto del gobierno cubano y con diplomáticos en Colombia. Hasta allí la versión del Noticiero de Verdad, que no sabemos si es de verdad, poniendo en tela de juicio su nombre, y que fue retuiteada por el expresidente Andrés Pastrana. Pero el diario ABC de España va incluso más allá. Dice que fuentes cercanas a la investigación confirman la presencia del director de contrainteligencia del SEBIN, confirman la presencia de un espía cubano,
pero además de eso involucra a 2 funcionarios de la Embajada de Venezuela en Bogotá, a un funcionario del Consulado de Venezuela en Cartagena y fuera de eso un narcotraficante colombiano con nombre propio. Esas versiones no están demostradas, no ponemos la mano sobre el fuego sobre ellas, pero si ustedes suman lo que se sabe de este atentado con lo que se sabe del anuncio de atentado a Iván Duque, al candidato Iván Duque, al candidato Germán Vargas Lleras y anteriormente al candidato Gustavo Petro, francamente cada vez nos acercamos a una situación indeseable y es tener que controlar muy bien la salida de estos candidatos y figuras públicas en medio de plena campaña a la plaza pública. Inocente se declaró Roberto Prieto de los cargos imputados por la Fiscalía por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht a cambio de favorecerlos en un contrato cuando Prieto era gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Prieto fue señalado de haber incurrido supuestamente en los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y falso testimonio. Bajo la investidura de persona cercana al gobierno actual durante 8 años, para obtener beneficios ilícitos, desde campañas políticas hasta la intervención en los procesos de infraestructura vial. Durante la audiencia, la Fiscalía aseguró que Prieto tenía conocimiento de que los dineros de Odebrecht financiaron gastos de la campaña Santos Presidente. El favor ahí fue que los brasileros dijeran que Roberto Prieto no había participado en el tema de los afiches. Según la investigación, Roberto Prieto recibió 650 millones de pesos para que la empresa Consultores Unidos S.A. quedara a cargo de los estudios y diseños del puente de Plato Magdalena, como en efecto ocurrió. Bueno, por fin hay un hecho, Mauricio, un poco ya más concreto en este caso de Roberto Prieto, y digo yo por fin, no porque a mí me alegre o no me alegre que le hayan imputado cargos, sino porque este caso había estado rodeado de muchísimas dilaciones al punto de que la opinión pública pues ya pensaba que esto se iba a quedar en el olvido. El hecho es que el señor Roberto Prieto no aceptó ninguno de los cargos. Quiero preguntarle qué significa eso, que él no los haya aceptado cuando ya hay una imputación, y también esta imputación pues que tanto podría terminar enredando al presidente Santos. Paula, la opinión pública tiene claro que Roberto Prieto ha sido desde hace mucho tiempo hipotéticamente la pieza clave para desenredar la maraña de la posible entrada de dineros de Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, tanto en 2010 y en menor proporción en 2014, también con la figura de Roberto Prieto. En ambos casos se esperaba que él fuera quien prendiera el ventilador, quien tuviera las pitas que se iban a jalar para terminar encontrando los responsables, etcétera, etcétera. En lo que terminamos el día de hoy es en que ese tema se toca marginalmente y la imputación de cargos de la Fiscalía se concentra en otro hecho, también relacionado con Odebrecht. La imputación se refiere especialmente a que Roberto Prieto habría pedido 650 millones de pesos a Odebrecht para poder interceder, para poder hacer lobby de Odebrecht ante la Agencia Nacional de Infraestructura para con una extensión, una adición al contrato de Ruta del Sol número 3. Es decir, circunscrita la labor de él aparentemente en la imputación de cargos de la Fiscalía a un hecho puramente relacionado con una obra de infraestructura, no necesariamente con la entrada de dineros a la campaña. Sin embargo, de los 5 cargos que le imputa la Fiscalía, 4 de ellos se relacionan con la Ruta del Sol fase 3 y uno de ellos se refiere a falso testimonio. Falso testimonio porque la Fiscalía dice, el señor Prieto declaró ante la Procuraduría que no tenía ni idea de entrada de dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos y sin embargo, dice la Fiscalía, nosotros tenemos constancia y tenemos documentación y pruebas de que sí sabía por lo menos de una de las 2 fuentes de entrada de dineros a la campaña de Juan Manuel Santos. Acuérdense ustedes que se están estudiando 2 líneas. Una en la que se habrían pagado unas camisetas, $450.000 en camisetas a una firma que se creó en Panamá, y otra en la que se habrían pagado unas encuestas a la firma Paddington para ejecutar esas encuestas, ambos con plata de Odebrecht. Lo que dice la Fiscalía es, Prieto sí sabía del primer caso, del caso de las camisetas, se ha hecho el loco, no ha dicho la verdad y por lo tanto ahí va su falso testimonio. Queda con los cargos imputados, él no acepta cargos y arranca el proceso o sigue el proceso judicial por esa vía. Pero eso no obsta para que sigan investigaciones
alrededor de la campaña de Juan Manuel Santos en el Consejo Nacional Electoral, donde no se mueve ni un papel hasta el momento, y no obsta para que, aunque el Consejo Nacional Electoral haya decidido cerrar la investigación a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en la otra orilla del río, sigan existiendo rumores de que hay documentos que terminarían involucrando a Odebrecht o confirmando que Odebrecht terminó pagando parte de los honorarios de un publicista brasilero en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Falta mucha tela por cortar, faltan muchas pitas por jalar todavía, y sin embargo lo de Roberto Prieto parece circunscribirse a un tema de infraestructura y lo demás estará por verse. Se conocen nuevos detalles sobre el caso de la niña de 3 años abusada y maltratada. Al parecer, la menor de edad fue llevada en un taxi desde una casa del barrio La Roca, en San Cristóbal, al Hospital El Guavio. La Fiscalía no descarta que la niña haya estado en manos de una red de trata de menores. Eso nos lo va a decir la investigación una vez concluya. Necesariamente, cuando se presentan estos casos, por su connotación también surgen muchos comentarios y muchas versiones, pero la realidad es que las investigaciones son las que nos van a decir realmente qué es lo que está sucediendo. Para las autoridades ya está claro que un taxista transportó a la menor de edad gravemente herida desde una casa del barrio La Roca hasta la sala de urgencias del Hospital del Guavio. La niña era cargada por un hombre flaco de entre 30 y 35 años, acompañado por una mujer y por otra niña de 7 años. Aún no se descarta que la víctima de maltrato haya estado en una guardería clandestina del barrio Santa Fe. Se calcula que en la ciudad existen unas 40 casas de cuidado ilegales. Nosotros desde Inspección y Vigilancia vamos a hacer una visita para poder establecer qué era lo que funcionaba allí. Otra versión indica que la niña se cayó por las escaleras, pero el ICBF ha confirmado los múltiples golpes que recibió. Tiene varios signos de maltrato. El Hospital Santa Clara confirmó que la niña evoluciona satisfactoriamente. También se ha conocido la historia de un niño de 15 años encontrado muerto en una casa de Kennedy. Vecinos aseguran que sus familiares lo maltrataban. El caso está en investigación. Hay alerta en Antioquia por cuenta del taponamiento total de un túnel de desviación del río Cauca en Hidroituango. La empresa pública de Medellín pidió a los habitantes de la zona alejarse de la orilla del río Cauca. Según informó Empresas Públicas de Medellín, en la misma zona donde se adelantaban las labores para la descarga de aguas represadas, hoy se registró un nuevo derrumbe que generó el cierre total del túnel de desviación. Lo que hace que aguas abajo las condiciones del río cambien y aguas arriba ya empiece a subir el embalse. Esta emergencia, según la empresa, tiene dos implicaciones que mantienen en preocupación constante a las comunidades ribereñas. Uno de los túneles está inundado, el otro tiene un tapón de 23 metros en los cuales se están haciendo las voladuras. Ahora la alerta se concentra en los niveles que puede alcanzar el río Cauca, pues si se aumenta el caudal por las lluvias, las condiciones empeorarían. Por eso equipos especializados trabajan para solucionar cuanto antes este inconveniente y se pide evitar estar cerca de las orillas del río y menos ingresar al caudal. Bueno, este derrumbe, Mauricio, como ya lo explicaba el informe, tapona el río Cauca. Esto es gravísimo, esto es muy serio porque se pone en riesgo la vida de los habitantes de la zona. También hablamos del riesgo que hay para la fauna, para la flora. Hay que actuar rápidamente. Paula, en estricto sentido, tapona la desviación del río Cauca que va a la hidroeléctrica. Acuérdense ustedes que Hidroituango es el proyecto hidroeléctrico más grande del país. Hay varios túneles que canalizan el río Cauca y en esa medida este taponamiento lo que hace es que la presión del agua y el cúmulo de agua se acumula arriba y deja aguas abajo de fluir con tal magnitud. Eso no sería problemático si no fuera porque lo que se acumula aguas arriba puede terminar en una avalancha que puede terminar teniendo efectos mortales para una inmensa cantidad de gente, además de los efectos ambientales que usted ya bien menciona. Ojo a lo siguiente, porque uno diría, bueno, por una parte hemos oído en la nota, se le ha advertido a la población que no nade en esas aguas, por un lado, que no se acerque a las áreas ribereñas, por otro lado, que establezca puntos de encuentro, lo cual ya empieza a sonar un poquito más miedoso, que a uno le digan, fije ya en su comunidad un punto de encuentro para el caso en que una emergencia tengan que reaccionar de manera rápida, pero se están adoptando esas medidas, por un lado. Por otra parte, también EPM está haciendo lo suyo, la empresa públicas de Medellín está tratando de desbloquear otros túneles para que el agua que ha sido desviada del río Cauca pueda fluir por esos túneles sin necesidad de tener que desbloquear el que se ha bloqueado, pero además de eso está generando las condiciones para que en caso de que finalmente se llegue a un límite con el agua que ha sido acumulada en este momento, pueda caer por un vertedero que ha sido preparado previamente sin que haya ningunos efectos. Hasta ahí uno diría, la comunidad avisada, la empresa tomando las medidas del caso. El problema
es que este es el tercer bloqueo que se da en menos de 10 días. Y cuando ya hay un tercer bloqueo en menos de 10 días, quiere decir que las situaciones climáticas están generando esta circunstancia una y otra vez. Por lo tanto, no basta con resolver una de ellas. Pero si nos devolvemos un pasito más allá, hay otro tema delicado. Las Empresas Públicas de Medellín dice, esto es resultado del invierno, de una crecida, de la cantidad de turbulencia, piedras y tierra que trae esa agua del río y por lo tanto es imprevisible. La comunidad dice, esto era previsible y no es solamente agua y tierra, sino que son restos de deforestación, restos de árboles que no fueron adecuadamente tratados previamente por EPM y que con el invierno se nos vienen encima. Ojo que ahí hay una línea muy importante que divide cuándo hay responsabilidad de la empresa y cuándo no la hay. Vaya usted a saber cuál de las dos cosas es, yo no lo sé, no lo sabemos aquí, pero ese va a ser un factor fundamental. De cualquier modo, esperamos que las medidas que está tomando EPM sean suficientes y ya el día de mañana o pasado mañana estemos hablando de tranquilidad absoluta en esta desviación del río Cauca en Hidro y Tuango. Y entre tanto, Mauricio, en Santander, una avalancha generada por las lluvias registradas en las últimas horas dejó un muerto y un desaparecido, también varias personas heridas y 10 vehículos afectados. Víctor Alfonso Alvarado y su hijo Joan Sebastián, de 9 años, fueron arrastrados por una avalancha cuando se movilizaban en una camioneta en la vía Bucaramanga-Bogotá, en el sector Boquerón del municipio de Piedecuesta, causada por un torrencial aguacero que provocó el desbordamiento de la quebrada Pailitas. Ya apareció el padre del menor, lastimosamente sin vida, 20 kilómetros abajo del lugar de la afectación, y mantenemos los esfuerzos de búsqueda y rescate con todos los organismos de socorro para que Johan, de 9 años, podamos encontrarlo y tenemos toda la esperanza de que lo encontremos con vida. Más de 50 integrantes de los organismos de socorro rescataron 18 personas y los 8 vehículos que arrastró la corriente del agua, como el de Luis Francisco Valderrama. Pero aquí llegando a rescatar lo que más se pueda ahí. Y a ver qué hacemos. Fue arrasado, cultivos, animales, y hemos estado muy afectados. La vía nacional permaneció cerrada por más de 12 horas. Ya hay paso restringido. Mientras tanto, las autoridades recomiendan a los viajeros evitar transitar por el sector mientras las lluvias arrecian. En Santander, Alejandra Sandoval Sarmiento, Red Más Noticias. Un grave incendio en el relleno sanitario de la isla de San Andrés mantiene en vilo a las autoridades del archipiélago. La semana pasada, Red Más Noticias denunció que el basurero estaba a punto de colapso por falta de espacio y que los líquidos de los desperdicios están contaminando las fuentes de agua potable. En nuestra emisión del miércoles pasado revelamos este estudio de la Contraloría General que señala que al basurero Magic Garden solo le quedaban 3 meses de vida útil, pues 38 de los 47 metros cúbicos de capacidad ya están colmados. ¡Ojo, ojo! Pues bien, las pésimas condiciones de almacenamiento y tratamiento de los residuos parecen ser una de las causas del voraz incendio, que a esta hora sigue vivo en el lugar. Se han empleado todos los recursos disponibles de los bomberos de la isla, acompañados por la Armada, el Ejército y la Policía, pero el incendio no da tregua. Esto puede ser un trabajo de un par de días, de manera que la invitación es a que sigamos respaldando el trabajo que ellos están haciendo, facilitemos el acceso a los puntos de toma de agua. Adicionalmente, también queremos agradecer a todas las entidades que han estado acompañándonos en esta tarea titánica. Obviamente ese relleno tiene que cerrarse, porque no tiene obviamente la capacidad para poder disponer allí de los residuos. Los bomberos de la isla aseguraron que ya lograron evitar que el incendio que arrancó en la tarde del domingo se extienda más y trabajan a toda marcha para extinguirlo en su totalidad. Cartagena tuvo las elecciones con más baja participación de los últimos 7 años. Según la MOE, 8 de cada 10 cartageneros no salieron a votar en estas elecciones atípicas. Varios hechos marcaron las elecciones atípicas a la alcaldía de Cartagena. Según expertos, la posible ilegitimidad de un resultado con solo el 9.6% del censo electoral y una nueva solicitud de nulidad de la Procuraduría General. La inhabilidad va a ser declarada en los tribunales. Ayer mismo la Comisión Escrutadora Municipal le entregó a Quinto Guerra la credencial que lo oficializa como nuevo alcalde de Cartagena, mientras que el Ministerio Público prepara otro oficio ante la jurisdicción contenciosa al insistir en que está inhabilitado. ¡Que escudriñen nuestra hoja de vida! Según la MOE, se recibieron 31 reportes ciudadanos sobre irregularidades.
La Corte Suprema de Justicia dio el aval para la extradición del polémico esmeraldero Pedronel Rincón Castillo, más conocido como Pedro Orejas, solicitado por la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Según el expediente y el documento de 74 páginas de la Corte, alias Pedro Orejas o el denominado Clan de los Rincón, entre el 2002 y el 2015 operaron por lo menos 10 laboratorios de cocaína en Tunja, en donde se fabricaron por lo menos 8 toneladas de cocaína que serían enviadas a los Estados Unidos. Polémica en Bogotá por tala de 47 árboles en el exclusivo Parque del Virrey en el norte de la ciudad. El Jardín Botánico asegura que el proceso se hizo con el visto bueno de los vecinos. La banda sonora de la tala se escuchó a las 9 de la mañana. Esto es un arboricidio que nos afecta no solamente a los residentes del parque, sino a Bogotá entera. Los vecinos del parque protegieron con sus cuerpos los troncos de sus amigos de toda la vida. Me parece asesinato, vil asesinato de árboles. El Jardín Botánico explicó el procedimiento. No es un arboricidio, básicamente es una intervención integral. Incluye diferentes tipos de tratamientos para los árboles del Virrey y todo es en virtud de, digamos que garantizar seguridad. En compensación, se plantarán 105 nuevos árboles entre Nogales y Guayacanes. Hay 47 talas y están relacionadas con pudriciones basales, con grietas, con árboles que están muertos. Según los vecinos, el Jardín Botánico no aceptó la propuesta de plantar 32 especies. Llegaron hoy, un día antes de lo que nos habían advertido, a empezar la tala de los árboles. Mañana se realizará una nueva protesta a las 8:30 de la mañana. Hay caminos que no han sido trazados, que esperan por ti y por ese compañero que está dispuesto a ir contigo en la dirección que decidas tomar. Un compañero que avanza a tu lado con esa gran potencia que los hace invencibles. Nueva Chevrolet T-Max. Potencia, rendimiento y tecnología para construir tu propio camino. Chevrolet, find new roads. Información de la economía, se mueven los negocios. La multinacional suiza Nestlé comercializará los productos de la cadena de café más grande del mundo. Hablamos de Starbucks. Por este acuerdo pagará $7.150 millones. La alianza que logró Nestlé con Starbucks le permite obtener a la compañía suiza los derechos perpetuos para comercializar los productos de la mayor cadena de cafeterías del mundo. Para lograrlo, Nestlé pagó $7.150 millones y el acuerdo excluye los productos que están listos para vender en Starbucks en este momento. El acuerdo permite vender café y té en las cadenas de cafetería estadounidense fuera de sus locales, es decir, en supermercados, bares y restaurantes, por ejemplo, y será Nestlé que los comercialice. Hasta ahora, además de 28.000 cafeterías de la compañía estadounidense, solo se podía tomar café de Starbucks en envases listos para beber de máquinas de vending o en aerolíneas que han firmado acuerdos. Reportes de prensa especializada indican que los ingresos de Starbucks en 2017 superaron los $22.400 millones. Esta transacción no incluye la transferencia de activos fijos, aunque las compañías anunciaron que trabajarán juntos en materia de innovación para mejorar su estrategia de comercialización. 500 empleados de Starbucks pasan a la nómina de Nestlé. Y el precio del petróleo sigue en aumento en el mercado mundial. La incertidumbre que hay en torno al futuro inmediato de Irán y también la caída en la producción de Venezuela eleva de nuevo el valor del crudo a precios de 2014. El valor del crudo Brent se situó en $75,89 el barril, más de $1 por encima del cierre de la semana anterior, y el WTI alcanzó a superar los $70, cifra que no se registraba desde noviembre de 2014. Los reportes de la prensa especializada indican que este comportamiento se da por la crisis económica que atraviesa Venezuela y una decisión esperada de sanciones contra Irán de parte de Estados Unidos. Esta situación se presenta a pesar del aumento que se reporta en la producción de Estados Unidos y que algunos analistas habían indicado que no dejaría subir más el precio del crudo. Ahora ese mayor aumento en Estados Unidos está siendo contrarrestado por la caída que se presenta en la producción de Venezuela. Cálculos de expertos dicen que la producción venezolana está en la mitad que se registró en el año 2000, es decir, apenas supera el 1,5 millones de barriles por día. En Colombia el efecto lo sintió el dólar, cuyo valor en el mercado cayó 27 pesos y se negoció en promedio a 2.916 pesos. Y
Y en noticias internacionales hablemos de Estados Unidos, que pidió suspender a Venezuela de la OEA. Desde la sede de la OEA, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió también a los países de la región hacer más para doblegar el régimen de Nicolás Maduro. Pidió suspender las elecciones del 20 de mayo en Venezuela, que calificó como una farsa y anunció nuevas sanciones a 3 venezolanos vinculados al chavismo y al narcotráfico. El vicepresidente de Venezuela, Tarek Al-Aissam, y varios de sus familiares son los principales artífices de una red de negocios ilegales dentro del régimen de Nicolás Maduro. Así lo denunció el diario ABC de España, citando fuentes de Estados Unidos, según las cuales Al-Aissam, junto a 3 hermanos y varios primos, tienen nexos con Hezbollah. También poseen una red que adquiere productos que llegan a Panamá procedentes de China para luego introducirlos a Puerto Cabello, en Venezuela, donde operan agentes de aduanas y empresas locales vinculados con la familia Al-Aissam. Y hablemos de Rusia porque Vladimir Putin se posicionó como presidente de este país por 4ª ocasión y gobernará hasta el año 2024. Putin ganó las elecciones con el 77% de los votos a su favor y con su mano derecha sobre la Carta Magna juró respetar y salvaguardar los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Hay caminos que no han sido trazados, que esperan por ti y por ese compañero que está dispuesto a ir contigo en la dirección que decidas tomar. Un compañero que avanza a tu lado con esa gran potencia que los hace invencibles. Nueva Chevrolet T-Max. Potencia, rendimiento y tecnología para construir tu propio camino. Chevrolet, find new roads. Y crece la emergencia en Hawái tras la erupción del volcán Kilauea. Más de 20 casas quedaron destruidas tras la erupción, que además no cesa y se siguen abriendo grietas en medio de los constantes sismos. Ya son 1.700 las personas evacuadas. Estas son las imágenes desde el aire del volcán Kilauea en Hawái. Uno de los más activos del mundo sigue emitiendo lava que, lejos de detenerse, va en aumento. Más de 25 casas quedaron completamente destruidas y 600 permanecen bajo una amenaza constante, mientras el piso literalmente se abre por los gases tóxicos y rocas fundidas. Permanece el estado de emergencia decretado por el gobernador. Chorros de lava de hasta 70 metros de altura se siguen emitiendo por las enormes grietas. El dióxido de azufre sigue saliendo por el piso en algunos sitios, ocasionando además que la calidad del aire sea extremadamente peligrosa. A los sismos frecuentes que se registraron en la región desde hace más de una semana, un fuerte temblor de magnitud 6.9 el viernes en la noche empeoró la situación tras el sismo de magnitud 5 del jueves. Y el paradero de los restos de la reina Nefertiti seguirá siendo un misterio luego de que un radar desmintiera la teoría de que en la tumba de Tutankamón se escondía una cámara secreta. Este es el tercer estudio que se hace con radares en la tumba de Tutankamón para intentar encontrar los restos de su madrastra. Con este último estudio y utilizando 3 diferentes sistemas de radares, se concluyó que no hay cámaras secretas bajo las paredes de la tumba de Tutankamón, lo que generó decepción de los arqueólogos. Ahora sí, a este cierre le ponemos el verbo placer. La encargada es Flavia Dos Santos. Bienvenida, Hola, buenas muchas noches. gracias. Qué rico estar aquí con ustedes hoy. Bienvenidísima. Muchas gracias. Hablemos del verbo placer porque ya desde el 13 de abril la estamos viendo en el Teatro Patria y la gente se pregunta, bueno, ¿se va a hablar solo de sexo o se va a hablar del placer Se en todas va a sus hablar facetas? de las formas que se puede conjugar el verbo placer. Aunque para muchos dicen, pero placer no es un verbo. Claro, ¿cómo lo conjugo? Claro, Sí, muchas es maneras. Comiendo, durmiendo, yendo a la peluquería. Tantas maneras que nosotros tenemos de disfrutar del placer y no nos damos cuenta. Entonces la invitación es para que la gente venga y conozcan las distintas formas de disfrutar del placer. O para disfrutar del placer. Flavia, usted que conoce ya también la cultura colombiana, de idiosincrasia Bastante. colombiana, y por supuesto viene de un país sabrosón y gocetas como Brasil. Aquí por lo menos en Bogotá o en toda Colombia somos como tacañitos para divertirnos, para sentir placer, somos como, Pues, tenemos como encima una cruz
¿Que nos mortifica? Tú sabes que no, sabe que yo creo, Mauricio, hay muchos mitos cuanto a eso. Yo tengo la fortuna de conocer Colombia de punta a punta porque hago conferencias hace muchos años por el país. Conozco más a Colombia que mi propio país, debo decir. Pero es muy interesante porque cada rincón que yo llego de este país, normalmente me dicen, mire, aquí la gente es muy tímida, muy conservadora. Y vamos a ver, no es verdad. O sea, cuando hago las conferencias, la gente coge el micrófono, pregunta las cosas abiertamente, tiene muchas ganas de aprender, tiene muchas ganas de compartir sus experiencias y eso me gratifica muchísimo. Creo que hay un mito o inculcar en la cabeza de todos que aquí es conservador. Para nada. No. Si Colombia fuera conservadora, no habría espacios para discutir de sexo, no habría espacios como en el teatro para hablar de placer, para hablar de tantos temas importantes de nuestras vidas, como es la sexualidad y el goce del placer. Pero a propósito de ese público, el capitalino, ¿cómo es? ¿Cómo le ha ido en estos primeros días de esta temporada? ¿La gente qué le dice? Lo máximo, la gente sale muerta de la risa, sobre todo porque estoy acompañada de un músico muy bueno que hace parte de la Luciérnaga de Caracol Radio. Gonzalo Álvarez. Exactamente. Y Gonzalo no solo tiene unas parodias de unas canciones conocidas como Dança Kuduro, sino que también nosotros interactuamos en varios momentos de la obra, como por ejemplo para tratar de contar cómo la relación de pareja va cambiando con el paso de los años. Y la gente muy contenta, al final de la obra nos tomamos fotos con los asistentes y es cuando uno puede medir la temperatura. Porque ahí dice, ay, me encantó, me gustó tal parte, me gustó eso. Algunas canciones quedan sonando, como la canción del punto G. Entonces, ¡wow! ¿Cómo dice? Que no es una red de 4G. Pero hay que saber dónde está el punto G. ¿Cómo es? Bueno, toca ir ver la obra para descubrir. claro. O sea, yo no canto esa canción. Quien canta, me canta. Si yo canto aquí, la gente se apaga el televisor y se va para la casa y chao. Pero hay canción del punto G, lo que ustedes deben saber. Y usted también dice que la obra habla de lo que ya sabemos y de lo que queremos saber. Exacto. ¿Qué quieren saber los hombres y qué quieren saber las mujeres? Bueno, las mujeres y los hombres yo creo que quieren saber qué de verdad es el himen. Porque hay tanta publicidad engañosa en torno a la virginidad femenina. Tratan el himen como el centro de operaciones de la virginidad o la caja negra de la pureza, ¿no? Y uno no se da cuenta de tantas bobadas o tantos mitos que generan en torno a cuestiones sencillas del sexo. Tanto es verdad que muchas mujeres se están sometiendo a himenoplastia. En este tiempo que tú llevas en la obra y todo, ¿cuáles serían los 3 placeres que más le gustan a los colombianos? Los moteles. Sí. Que nosotros hablamos de los moteles, hablamos qué significa ir a un motel y todos los diferentes tipos de moteles, hablamos de las compras, que para las mujeres sí es un centro de placer, llegar a una rebaja y tener la oportunidad de coger el último paquete de la rebaja y por supuesto el punto G. Y es un misterio. Pero Flavia, a mí sí me inquieta saber, usted cómo está hablando primero del punto G, todo el mundo tomando nota, hombres y mujeres, y luego dice de las compras, entonces los hombres se asustan, las mujeres se alientan, ¿cómo maneja ahí el camino y el curso del discurso? No, los hombres no se asustan, no, yo veo muchos hombres interesados. ¿En las compras? También algunos en las compras o de entender el universo femenino, ¿no? Entonces los hombres que van, en realidad quieren saber un poco más de cómo hacemos las mujeres para disfrutar tanto. Los hombres, por supuesto que con el fútbol, pero también los hombres patrocinan la himenoplastia porque tienen esa fantasía de que ser el primero, ¿no? De estar con vírgenes, con experiencia, es lo máximo. Entonces también hay formas de entender a los hombres en la obra. Y también patrocinan otras plastias, ¿no? Los hombres señora, para que se motiven un poquito más. Sí, señora, exactamente. Y tenemos poesía erótica, por eso que se llama el verbo placer, versos, risas y música. Porque tenemos poesía erótica, tenemos una conversación y muchas canciones chéveres para que la gente vaya y pase un rato agradable con nosotros en el teatro. Flavia, la veo muy entusiasmada promoviendo el placer. Eso me parece muy bien. Quiero oír su opinión sobre esta frase de Andrés Calamaro. Todo lo bueno de esta vida o es pecado, o es delito, o engorda. Pero no es absurdo eso.
O sea, es casi como eso decir... no es, pero eso no es. No, es casi como decir, como cuando pasa con la gente que yo veo a menudo que dice así, ay, yo estoy tan feliz que algo malo me va a pasar. Ay, de tan bueno eso no puede dar. Se ríe mucho, Nosotros dice, sí. no nos permitimos la felicidad, no nos permitimos el placer. Creemos que todo lo bueno está acompañado de algo malo, acompañado de un castigo, y no es verdad. Tenemos que quitar esos condicionamientos mentales. Estamos aptos para sentir placer, para ser felizes, para disfrutar de las cosas buenas que la vida nos proporciona, sin miedo y sin culpa. Pero yo veo mucha, y te digo la verdad, yo he visto casos de personas que dicen, no, es que yo estoy en un momento tan feliz de mi vida que me da pesar porque mis amigos o mis familiares no están tan felices como yo y yo no puedo contar para nadie. Vivimos siempre esse conflicto interno. ¿Para qué? A disfrutar. A disfrutar, a vivir. O sea, qué rico pasarla bueno, estar lleno de energía vibrante y no tener culpa ni miedo a nada. A propósito de esa energía vibrante, ¿sabe quién le llega mucho ese mensaje que usted da, Flavia? Su fan número 1, Gabriel de las Casas. Que a esta Yo lo hora adoro, yo lo adoro. Además, él trata de concentrar su placer en la comida. Nos Dios mío, no había que delatarlo, Flavia. Es gurú de la alimentación que come de todo, No era necesario delatarlo, Flavia. Por favor, la invitación, porque tenemos temporada ¿hasta cuándo? Bueno, tenemos 2 semanas más aquí en Bogotá, de viernes a domingo, en el Teatro Patria, viernes y sábados a las 8:30 de la noche, domingos a las 5 de la tarde, boletas en www.primerafila.com.co y a partir del 7 de junio vamos a estar 3 semanas en temporada en el Teatrico en Medellín. Y después de Medellín tenemos Cali, tenemos Barranquilla, Bucaramanga y ahí me voy. Y ahí me voy por todo el país hablando de placer, regando placer e invitando al placer. Y ustedes muy invitados. Me daría un placer enorme, casi orgásmico, que estuvieran allá. Bueno, allá vamos a estar entonces, si es así. Gracias por acompañarnos. Por favor. Se emocionaron. Muchas gracias, Fanny. Muchas gracias a ustedes. Y llegamos así al final de esta misión, pero antes, recuerden que mañana 2 candidatos presidenciales estarán en los espacios de opinión de la Alianza de Red Más Noticias y Caracol Radio desde las 7 y hasta las 8:15 de la mañana estará Gustavo Petro con Darío Arizmendi, nuestro director Juan Lozano, para hablar de temas de coyuntura en la Alianza Informativa de Red Más Noticias y Caracol Radio. Y ya en la noche, el turno será para Sergio Fajardo, quien estará en el programa Hora 20 de Caracol Radio, en alianza con Red Más Noticias y La Silla Vacía, como parte de esa ronda para conocer a todos los aspirantes presidenciales a fondo. Estas 2 intervenciones podrán ser vistas en los canales 107 y 1007 de Claro. Así ya les decimos a ustedes buenas noches, gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.